Empresario millonario ve una pulsera desaparecida en la muñeca de una niña mendiga y lo que descubre cambia su vida para siempre. En plena estación del metro de Monterrey, su corazón se detiene al reconocer la joya que había regalado a su hija desaparecida hace una semana. Lo que esta niña de la calle le revela sobre su hija y los secretos de su empresa lo deja sin aliento. Antes de continuar con esta historia impactante, te pido que des like a este video y te suscribas a nuestro canal para no perderte historias como esta. También cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a tantos lugares diferentes. El zumbido del metro de Monterrey se mezclaba con el murmullo incesante de la multitud mientras Maximiliano Córdoba Escalante consultaba su reloj por tercera vez en menos de 5 minutos. Las 18:32. La puntualidad era más que una virtud para él. Era una obsesión. Y ahora, como cada martes desde hace 2 años, se disponía a visitar el mausoleo de Soledad, su difunta esposa. El cielo amenazaba tormenta. Nubes grises y pesadas se acumulaban sobre los rascacielos del centro financiero de la ciudad, reflejando perfectamente el estado de ánimo de Maximiliano. Habían pasado 6 días desde que Jimena, su única hija, desapareció sin dejar rastro a la salida del Colegio San Patricio, uno de los más exclusivos de San Pedro Garza García. Mientras esperaba el metro, su mirada se perdía entre los rostros anónimos que iban y venían. Ejecutivos con portafolios, estudiantes con mochilas, trabajadores exhaustos regresando a casa. Y entonces la vio, una niña pequeña, no mayor que Jimena, con el cabello negro recogido en una trenza desaliñada, movía su mano entre los pasajeros pidiendo algunas monedas. Su ropa gastada y sucia contrastaba violentamente con algo que brillaba en su muñeca derecha, algo que captó la atención de Maximiliano como un relámpago en la oscuridad. Una pulsera de oro roce. No cualquier pulsera, sino la que él mismo había mandado a diseñar para Jimena en el último día del niño. Una pieza única, con las iniciales QCA entrecruzadas y una pequeña cruz con diminutos diamantes incrustados. El mundo se detuvo. El ruido del metro, las conversaciones, todo se desvaneció mientras Maximiliano sentía que el piso se abría bajo sus pies. Sin pensarlo 2 veces, abandonó su lugar en el andén y comenzó a seguir a la pequeña que, ajena a su perseguidor, continuaba pidiendo limosna entre los pasajeros. El vagón estaba abarrotado. Maximiliano, con su traje impecable y sus casi 2 metros de altura, se abría paso torpemente entre la multitud, sin perder de vista a la niña. Tenía miedo de acercarse demasiado y asustarla, pero también temía perderla de vista. Esa pulsera era su única pista, el único vínculo tangible con Jimena después de 6 días de angustia insoportable. Cuando el metro se detuvo en la estación Alameda, la pequeña descendió ágilmente, esquivando personas como quien conoce a la perfección el ritmo de la ciudad. Maximiliano la siguió manteniendo cierta distancia. El contraste entre ambos no podía ser más evidente. Él, un hombre de negocios con zapatos italianos que costaban más que lo que muchas familias ganaban en un mes. Ella, una criatura de las calles, con tenis rotos y una camiseta desgastada que alguna vez fue azul. La persecución los llevó por varias calles del centro histórico de Monterrey, entre puestos ambulantes que ofrecían elotes, esquites y tacos. El olor a comida callejera y el bullicio del comercio informal envolvían la escena, mientras gruesas gotas comenzaban a caer, anunciando la tormenta que había estado gestándose toda la tarde. Finalmente, la niña se detuvo en una pequeña plaza cerca del Mercado Juárez. Se refugió bajo la cornisa de un edificio abandonado, contando las monedas que había recolectado durante el día. Fue entonces cuando Maximiliano decidió acercarse. «¿Hola?», dijo con voz que intentaba sonar casual, aunque su corazón latía desbocado. «Bonita pulsera la que llevas». La pequeña lo miró con ojos desconfiados, inmediatamente escondiendo su muñeca bajo la manga de su sudadera. «No quiero problemas, señor», respondió con voz firme pero cautelosa. «No robé nada». «No he dicho que lo hicieras», continuó Maximiliano intentando mantener la calma. «Es solo que es igual a una que le regalé a mi hija.
con las mismas iniciales, XCA, Jimena Córdoba Alcántara. Al escuchar el nombre, los ojos de la niña se abrieron de par en par. Por un instante, pareció que iba a salir corriendo, pero luego algo en su expresión cambió. ¿Usted es don Maximiliano?, preguntó, estudiándolo cuidadosamente. ¿El papá de Jimena? Fue el turno de Maximiliano para sorprenderse. ¿Conoces a mi hija? ¿Sabes dónde está? La niña miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie los observaba. La lluvia arreciaba, formando cortinas de agua que los aislaban del resto del mundo. Me llamo Citlali Huerta, dijo finalmente. Y sí, conozco a Jimena. Ella me dio esto, señaló la pulsera. Me dijo que si algún día veía a su papá, se la mostrara. ¿Dónde está ella? Por favor, dime que está bien. La voz de Maximiliano se quebró, dejando entrever el miedo y la desesperación que había estado conteniendo durante días. Citlali dudó un momento, como si evaluara si podía confiar en él. Está viva, respondió finalmente. La encontré hace 6 días. Estaba como dormida, en un contenedor cerca del yunque de Don Karim, en la colonia Independencia. La he estado cuidando desde entonces. ¿Por qué no buscaste ayuda? ¿Por qué no llamaste a la policía? La pequeña lo miró como si la respuesta fuera obvia. ¿Usted cree que la policía le haría caso a alguien como yo? Además, bajó la voz, Jimena tenía mucho miedo. Cuando despertó me dijo que el hombre que la llevó le advirtió que la estaban vigilando, que si intentaba volver a casa, le harían daño a su papá. Maximiliano sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la lluvia que ahora empapaba su costoso traje. Tienes que llevarme con ella, ahora mismo. Citlali asintió, pero antes de moverse, lo miró con una madurez impropia de sus 10 años. Don Maximiliano, si vengo con usted, necesito saber que no va a dejarnos solas de nuevo. Jimena lo necesita, y yo también necesito saber que puedo confiar en usted. En ese momento, bajo la lluvia torrencial que lavaba las calles de Monterrey, Maximiliano Córdoba Escalante, el empresario más puntual y disciplinado de la ciudad, el hombre que nunca mostraba vulnerabilidad, hizo algo que no había hecho desde el funeral de Soledad. Lloró. Lágrimas silenciosas que se mezclaban con la lluvia, mientras asentía a las palabras de una niña de la calle que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Te lo prometo, dijo con voz entrecortada. No las dejaré solas. Nunca más. La tormenta arreciaba cuando Citlali condujo a Maximiliano a través de callejones estrechos y pasajes olvidados del centro de Monterrey. Con cada paso que daban hacia la colonia Independencia, el paisaje urbano se transformaba dramáticamente. Los edificios corporativos y tiendas de lujo daban paso a construcciones humildes, calles sin pavimentar y casas de lámina apiladas unas sobre otras. Para Maximiliano, era como entrar en un país extranjero. A pesar de haber vivido toda su vida en Monterrey, su rutina transcurría exclusivamente entre San Pedro Garza García, donde tenía su mansión, y el distrito financiero, donde se ubicaban las oficinas centrales de Cortrans, su empresa de logística y transporte internacional. ¿Falta mucho?, preguntó, intentando no sonar impaciente, mientras la lluvia continuaba cayendo sin piedad. Ya casi llegamos, respondió Citlali, moviéndose con la confianza de quien conoce cada rincón del lugar. El yunque de Don Karim está después de esa curva. El depósito de chatarra aparecía como una montaña metálica en medio de la colonia, rodeado por una alta cerca de lámina oxidada. Un letrero desgastado anunciaba Yunque Nasur, compra y venta de metales, en letras descoloridas. Citlali golpeó un patrón específico en una puerta lateral. 3 golpes rápidos. Pausa. 2 golpes más. La puerta se abrió revelando a un hombre de mediana edad, con espesa barba entrecana y ojos que habían visto demasiado. ¿Qué haces, niña? Te dije que no trajeras a nadie, exclamó el hombre en voz baja pero firme, lanzando una mirada desconfiada hacia Maximiliano. Es el papá de Jimena, don Karim, explicó Citlali. Venimos por ella. Karim Nasur estudió a Maximiliano de pies a cabeza, evaluándolo. ¿Cómo sé que no es uno de ellos? Le mostré la pulsera, la reconoció de inmediato, intervino Citlali. Y mire sus ojos, son iguales a los de Jimena. El libanés pareció considerar esto por un momento y finalmente se hizo a un lado.
Pasen rápido. No es seguro quedarse afuera. El interior del depósito era un laberinto de automóviles desmantelados, electrodomésticos oxidados y montañas de metal. Karim los guió a través de este caos hasta una pequeña oficina construida con bloques de cemento al fondo del terreno. Al entrar, Maximiliano sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Ahí, acurrucada en un viejo sofá, envuelta en una manta colorida, estaba Jimena. Su cabello castaño, habitualmente perfectamente peinado, caía en mechones desiguales alrededor de su rostro pálido. Al verlos entrar, la niña se encogió visiblemente, como esperando una amenaza. «¿Papá?», susurró su voz apenas audible. Maximiliano avanzó lentamente, temiendo asustarla más. «Sí, mi cielo, soy yo». Jimena miró a Citlali, como buscando confirmación. La pequeña asintió. «Es tu papá de verdad, Jime. Lo encontré como prometí». Solo entonces Jimena se levantó del sofá y corrió hacia su padre. Maximiliano la envolvió en sus brazos, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra su pecho. El alivio era tan abrumador que apenas podía respirar. Perdóname por no haber estado ahí», murmuró contra su cabello. Mientras sostenía a su hija, Maximiliano miró a su alrededor. La oficina, aunque modesta, estaba limpia y ordenada. Había platos con restos de comida, botellas de agua y algunos juguetes improvisados. Muñecas hechas con alambre y tela, un juego de mesa dibujado en cartón. «Han estado aquí desde que Citlali la encontró», explicó Karim, notando su inspección. «La niña apareció en mi puerta cargando a su hija inconsciente. Me dijo que la había encontrado dentro de un contenedor abandonado. Pensé en llamar a una ambulancia, pero Jimena despertó y estaba muy asustada», completó Citlali. «Dijo que un hombre con traje la recogió a la salida de su escuela. Le dijo que usted había mandado por ella, que era una sorpresa, pero después le dio algo de beber que sabía raro y se quedó dormida». Maximiliano sintió que una furia helada se apoderaba de él. Alguien había secuestrado a su hija deliberadamente. Alguien que conocía su rutina, que sabía lo suficiente para convencer a Jimena de que él había enviado a buscarla. «Jimena, mi amor», dijo suavemente, separándose un poco para mirarla a los ojos. «¿Recuerdas algo del hombre que te llevó? Su cara, su voz, cualquier cosa». La niña negó lentamente. «Llevaba lentes oscuros y gorra», respondió en voz baja, «pero su voz me sonaba familiar y olía a esa colonia que siempre usas, papá». Este detalle envió una nueva ola de escalofríos por la espalda de Maximiliano. No era un extraño cualquiera. Era alguien cercano, alguien que conocía detalles íntimos de su vida. ¿Dijo algo más? ¿Mencionó por qué te llevaba? Ximena arrugó la frente, haciendo un esfuerzo por recordar. Dijo algo sobre que era necesario, que tú entenderías eventualmente, y que si intentaba escapar o hablar con alguien te harían daño. Maximiliano intercambió una mirada con Karim, quien parecía entender la gravedad de la situación. «No es seguro que la lleve a su casa», dijo el libanés en voz baja. «Si quien hizo esto la está buscando y...» «Tienes razón», concordó Maximiliano tras un momento de reflexión. «No puedo arriesgarme, pero tampoco puedo dejarla aquí. Mi hermana tiene una casa en Santiago», ofreció Karim. «Está desocupada ahora. Nadie sabe de ella. Podrían quedarse ahí mientras resuelven esto». Maximiliano miró a las niñas. Jimena seguía aferrada a él, mientras Citlali los observaba desde una distancia prudente, su pequeño rostro reflejando una mezcla de alivio y aprehensión. «Gracias, pero tengo una idea mejor», dijo finalmente. «Tengo una casa de descanso en las afueras de la ciudad. Pocas personas saben de ella. Estaremos seguros ahí mientras descubro quién está detrás de todo esto». Se arrodilló frente a Citlali, quedando a su altura. «Tú vendrás con nosotros, por supuesto. Sin ti, jamás habría encontrado a Jimena». La pequeña lo miró con desconfianza. «¿Por qué me llevaría con ustedes? Ya encontró a su hija». «Porque te lo prometí, ¿recuerdas? Dije que no las dejaría solas. Además», añadió con una pequeña sonrisa, «parece que Jimena y tú se han vuelto inseparables». Era cierto. Durante toda la conversación, Jimena había mantenido su mano firmemente entrelazada con la de Citlali, como si temiera que la otra niña pudiera desaparecer. «Citlali me cuidó, papá», dijo Jimena con la primera sonrisa desde su reencuentro. «Me trajo comida y agua.
Me contó historias para que no tuviera miedo. Es mi amiga. Citlali pareció sorprendida ante esta declaración, como si el concepto de amistad fuera algo extraño para ella. ¿Vendrás con nosotros?, preguntó Maximiliano nuevamente. La niña miró a Karim, quien asintió levemente, y luego a Jimena, quien la observaba con ojos suplicantes. Está bien, accedió finalmente, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó Maximiliano, intrigado por la seriedad de la pequeña. Que también lleve a Manchas, respondió, señalando hacia un rincón donde un pequeño perro callejero dormitaba sobre un cojín improvisado. Es mi familia. Y también cuidó a Jimena. Por primera vez en días, Maximiliano Córdoba Escalante, el empresario más estricto de Monterrey, soltó una carcajada genuina. Trato hecho, dijo, extendiendo su mano para sellar el acuerdo. Manchas también viene. Y así, bajo la lluvia que comenzaba a amainar, este extraño grupo, un empresario millonario, su hija recién encontrada, una niña de la calle y un perro callejero, se preparó para emprender un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. La casa de descanso de Maximiliano resultó ser una elegante construcción en las montañas de la Sierra Madre Oriental, a unos 40 kilómetros de Monterrey, rodeada de pinos y encinos, con una vista panorámica del valle y la ciudad a lo lejos. La propiedad ofrecía el aislamiento perfecto que necesitaban. Durante el trayecto en la camioneta de Karim, Maximiliano había decidido que usar su propio vehículo sería demasiado arriesgado. Citlali permaneció en silencio, observando por la ventana cómo el paisaje urbano daba paso gradualmente a la naturaleza exuberante. Sus pequeñas manos acariciaban a Manchas, que dormitaba en su regazo, mientras sus ojos registraban cada detalle del camino, como si estuviera memorizando una ruta de escape. «Llegamos», anunció Karim, deteniendo la camioneta frente a una reja de hierro forjado. Maximiliano ingresó un código en el panel de seguridad y las puertas se abrieron automáticamente. Al entrar en la casa, Citlali no pudo contener un jadeo de asombro. El interior era espacioso y luminoso, con ventanales que enmarcaban el paisaje montañoso, muebles de madera fina y una chimenea de piedra que dominaba la sala principal. Para una niña que había pasado los últimos 2 años durmiendo bajo puentes y en albergues temporales, era como entrar en un palacio de cuento de hadas. «Pueden instalarse en las habitaciones del segundo piso», indicó Maximiliano. «Hay ropa limpia en los armarios. Tal vez le quede grande a Citlali, pero es mejor que nada hasta que podamos conseguir algo de su talla. Yo me encargo de preparar algo de comer», ofreció Karim. «Deben estar hambrientos». Mientras las niñas subían a explorar la casa, Maximiliano tomó a Karim del brazo, deteniéndolo. «Necesito hacer algunas llamadas», dijo en voz baja, «pero no puedo usar mi teléfono habitual. Podrían rastrearlo». El libanés asintió, comprendiendo. «Tengo un prepago en la camioneta. Se lo traeré». Una vez solo, Maximiliano se permitió un momento para procesar todo lo ocurrido. En menos de 3 horas, había pasado de la desesperación absoluta al alivio de encontrar a Jimena con vida. Pero ese alivio venía acompañado de nuevas preocupaciones. Alguien cercano a él había orquestado el secuestro de su hija. Y por lo que Jimena había dicho, ese alguien seguía representando una amenaza. Su instinto le decía que debía llamar a Tadeo Villaseñor, su socio y mejor amigo desde la universidad. Si alguien podía ayudarlo a desentrañar esta conspiración, era él. Sin embargo, la voz de la cautela le susurraba que no confiara en nadie hasta tener más información. Finalmente, decidió llamar a Guadalupe Pacheco, su ama de llaves desde hacía más de 15 años. Lupita, como todos la llamaban cariñosamente, era más que una empleada. Era la persona que había ayudado a criar a Jimena después de la muerte de Soledad. Si había alguien en quien podía confiar ciegamente, era ella. «Diga». La voz cálida de Lupita contestó al tercer timbre. «Lupita, soy yo, Maximiliano». «Ay, patrón, gracias a Dios que llama. Estaba preocupadísima. ¿Dónde está?» «La señorita Regina ha venido 3 veces preguntando por usted». Regina, su hermana mayor. Por supuesto que estaría preocupada, o al menos pretendiendo estarlo. «Escucha con atención, Lupita. He encontrado a Jimena». Un jadeo de sorpresa y alivio se escuchó al otro lado de la línea. «Bendito sea el Señor»,
¿Está bien la niña? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no me avisó antes? Está bien, un poco asustada, pero físicamente ilesa. No puedo explicarte todo por teléfono, pero necesito que hagas algo por mí y es muy importante que nadie se entere. Lo que sea, patrón. Necesito que empaques algo de ropa para Jimena. También necesito que consigas ropa para otra niña, más o menos de la misma edad, pero más pequeña y delgada. Y comida, medicamentos básicos, cualquier cosa que consideres necesaria. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, como si Lupita estuviera procesando la extraña solicitud. ¿Otra niña? Te explicaré todo cuando vengas. Por ahora lo importante es la discreción. No le digas a nadie que has hablado conmigo, ni siquiera a Regina. Especialmente a Regina. Pudo sentir la confusión de Lupita, pero como siempre, su lealtad prevaleció sobre la curiosidad. Está bien, patrón. ¿Cómo le hago llegar las cosas? Ve a la central de autobuses a las 8 en punto. Karim te recogerá en la entrada principal. ¿Karim? ¿Quién es Karim? Un amigo. Te mostrará una foto de Jimena para que sepas que es él. Después de colgar, Maximiliano se dirigió a la cocina, donde encontró a Karim preparando sándwiches con los escasos suministros que habían encontrado en la alacena. Necesito que recojas a alguien esta noche, le dijo, explicándole el plan. Karim asintió, sin hacer preguntas innecesarias. Era una de las cualidades que Maximiliano comenzaba a apreciar en el libanés, su capacidad para aceptar las circunstancias y actuar en consecuencia, sin perder tiempo en interrogatorios. Las niñas bajaron poco después, Jimena con el cabello húmedo tras una ducha y Citlali con una camiseta que le quedaba como vestido y unos calcetines demasiado grandes. Manchas las seguía fielmente, olfateando cada rincón de este nuevo y lujoso territorio. «Vengan a comer algo», llamó Karim, colocando los sándwiches en la mesa. Mientras comían, Maximiliano observó la interacción entre las niñas. Jimena, habitualmente tímida con los extraños, parecía completamente cómoda con Citlali. Las dos hablaban en voz baja, compartiendo algún secreto que provocaba risitas ocasionales. Era la primera vez desde la muerte de Soledad que veía a su hija comportarse como una niña normal de su edad. «Papá», dijo Jimena de repente, «¿Citlali puede quedarse con nosotros para siempre?» La pregunta tomó a Maximiliano por sorpresa. «Bueno, cariño, es complicado. Citlali seguramente tiene su propia familia, sus propios asuntos». «No tengo familia», interrumpió Citlali con una franqueza que dejó a todos sin palabras. «Mi mamá murió hace 2 años, de neumonía. Desde entonces he estado sola». El silencio que siguió a esta declaración era casi tangible. Maximiliano miró a la pequeña. Realmente, la miró por primera vez desde que la encontró en el metro. Detrás de la suciedad y el cansancio, vio a una niña de la misma edad que su hija, con ojos inteligentes y una determinación que solo podía venir de haber enfrentado más adversidades de las que cualquier niño debería conocer. «Lo siento mucho, Citlali», dijo finalmente. «Nadie debería pasar por eso y menos a tu edad». La niña se encogió de hombros, como restándole importancia a su propia tragedia. «Así es la vida a veces, pero estoy bien. Me las arreglo». «¿Ves, papá?», exclamó Jimena tomando la mano de su nueva amiga. «Ella necesita una familia. Nosotros podemos ser su familia». Maximiliano intercambió una mirada con Karim, quien se limitó a arquear una ceja, como diciendo, «La niña tiene un punto». «Veremos qué podemos hacer», respondió Maximiliano cautelosamente. «Por ahora lo importante es mantenerlas a ambas seguras mientras descubrimos quién está detrás del secuestro». «Fue alguien que trabaja con usted», dijo Citlali, con tal certeza que todos la miraron sorprendidos. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Maximiliano. «Porque cuando encontré a Jimena, ella tenía esto». Citlali metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó una tarjeta de presentación arrugada y manchada. Estaba en el suelo del contenedor. Maximiliano tomó la tarjeta con manos temblorosas. Era una tarjeta de Cortrans, su empresa, y pertenecía a Rolando Durán, el jefe de seguridad. Después de que las niñas se retiraran a dormir, exhaustas por los eventos del día, Maximiliano y Karim se quedaron en la sala, contemplando la tarjeta de Rolando Durán como si fuera una pieza explosiva.
Esto es solo la punta del iceberg, murmuró Maximiliano, pasándose una mano por el cabello encanecido. Rolando no actuaría por su cuenta. Alguien más está detrás de todo esto. ¿Tienes enemigos?, preguntó Karim directamente. ¿Alguien que quisiera hacerte daño a través de tu hija? Maximiliano soltó una risa amarga. Soy un empresario exitoso en México. Por supuesto que tengo enemigos. La pregunta es ¿quién se atrevería a llegar tan lejos? El libanés asintió, comprendiendo. En su línea de trabajo, también había conocido a personas capaces de cualquier cosa por dinero o poder. ¿Qué harás ahora? Primero necesito entender por qué, respondió Maximiliano, su mente analítica ya trabajando en las posibilidades. ¿Por qué secuestrar a Jimena justo ahora? Debe haber algo importante en juego, algo que justifique un riesgo tan grande. Se levantó y comenzó a caminar por la sala, ordenando sus pensamientos. La próxima semana, el Consejo Directivo de Cortrans votará sobre la fusión con Transmex Internacional. Es el negocio más grande que hemos considerado en años. Si se aprueba, duplicaremos nuestro tamaño y expandiremos operaciones a toda Latinoamérica. ¿Y tú tienes la última palabra en esa decisión? No exactamente. Como presidente ejecutivo, mi voto tiene peso, pero necesitamos mayoría en el Consejo. Sin embargo, añadió deteniendo su paseo, si yo no estuviera presente o estuviera demasiado afectado emocionalmente para participar, el voto decisivo pasaría a mi socio principal. Tadeo Villaseñor, completó Karim, recordando el nombre que Maximiliano había mencionado antes. Exacto. Tadeo y yo hemos sido amigos desde la universidad. Fundamos Cortrans juntos, aunque yo siempre tuve la participación mayoritaria. Él es un genio financiero, pero Maximiliano se detuvo como si le costara pronunciar las palabras. Siempre ha querido más control sobre la empresa. ¿Crees que él estaría detrás del secuestro de tu hija? La pregunta quedó flotando en el aire, demasiado terrible para ser respondida de inmediato. Finalmente, Maximiliano sacudió la cabeza. No quiero creerlo, pero necesito considerar todas las posibilidades. Tadeo, mi hermana Regina, que siempre ha resentido mi éxito, Emiliano Vergara, mi contador, que conoce cada detalle de mis finanzas, y Rolando Durán. ¿Qué motivo tendría el jefe de seguridad? Dinero, supongo, o tal vez presión de alguien más poderoso. Maximiliano se frotó los ojos, sintiendo el peso del cansancio acumulado durante la semana. Lo que está claro es que no puedo confiar en nadie dentro de mi círculo cercano. No hasta saber quién está detrás de todo esto. Karim miró su reloj. Es hora de que vaya a recoger a tu ama de llaves. ¿Estarás bien solo con las niñas? Maximiliano asintió. La casa tiene un buen sistema de seguridad. Estaremos bien. Después de que Karim se marchara, Maximiliano subió silenciosamente al segundo piso para revisar a las niñas. En la habitación principal encontró a Jimena profundamente dormida, con manchas acurrucado a sus pies. Sin embargo, no había señal de Citlali. Un momento de pánico lo invadió antes de escuchar un leve ruido proveniente del balcón. Allí encontró a la pequeña, sentada en el suelo con las rodillas recogidas contra el pecho, mirando las luces de Monterrey a lo lejos. ¿No puedes dormir?, preguntó suavemente para no asustarla. Citlali se sobresaltó ligeramente, pero se relajó al reconocerlo. No estoy acostumbrada a camas tan suaves, confesó, y es muy silencioso aquí arriba. En la calle siempre hay ruido, coches, personas, perros. Maximiliano se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Debe ser difícil adaptarse. La niña se encogió de hombros, ese gesto que parecía ser su respuesta habitual cuando no quería mostrar vulnerabilidad. Me adapto rápido, es necesario cuando vives en la calle. Se quedaron en silencio por un momento, contemplando el paisaje nocturno. Finalmente, Citlali habló nuevamente. ¿De verdad cree que alguien de su empresa secuestró a Jimena? Eso parece, respondió Maximiliano con honestidad. La pregunta es quién y por qué. Tiene que ser alguien cercano, reflexionó Citlali con una lógica que sorprendió a Maximiliano. Alguien que sepa sus horarios, sus costumbres, alguien en quien Jimena confiaría lo suficiente como para subir a un auto. Eres muy observadora para tu edad. En la calle, observar es sobrevivir, respondió simplemente. Otro silencio, más cómodo esta vez. Gracias,
dijo finalmente Maximiliano, por cuidar de Jimena cuando yo no pude, por arriesgarte para mantenerla a salvo. Citlali lo miró, y por primera vez, Maximiliano vio una sonrisa genuina iluminar su rostro. Ella es buena persona. Me recordó a mi mamá, siempre preocupándose por los demás antes que por ella misma. ¿Cómo era tu madre?, preguntó con genuino interés. Los ojos de Citlali se nublaron con recuerdos. Trabajaba limpiando casas. Siempre estaba cansada, pero nunca se quejaba. Me enseñó a leer antes de entrar a la escuela. Decía que los libros eran ventanas a mundos mejores. Suena como una mujer extraordinaria. Lo era, asintió Citlali. Se enfermó en invierno. Tosía mucho, pero seguía trabajando porque necesitábamos el dinero. Una noche simplemente no pudo levantarse. La llevé al hospital, pero su voz se quebró. Maximiliano sintió un nudo en la garganta. Recordó la muerte de Soledad, el sentimiento de impotencia absoluta, mientras la veía deteriorarse día tras día por complicaciones supuestamente derivadas de una simple cirugía. Lo siento mucho, Citlali. La niña se limpió rápidamente una lágrima rebelde. Está bien, como le dije, me las arreglo. Pero no debería tener que arreglárselas, pensó Maximiliano. Una niña de 10 años debería estar preocupándose por la tarea escolar y juegos con amigos, no por dónde dormiría o qué comería. Citlali, dijo con suavidad, cuando todo esto termine, si quieres, hay un lugar para ti con nosotros. No como caridad, añadió rápidamente, notando cómo la niña se tensaba, sino como parte de la familia. Creo que Jimena necesita una hermana y tú, bueno, mereces un hogar. La pequeña lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza, como si temiera que retirara la oferta en cualquier momento. ¿Por qué haría eso? Porque es lo correcto, respondió simplemente. Y porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Antes de que Citlali pudiera responder, escucharon el sonido de un vehículo aproximándose. Maximiliano se puso de pie inmediatamente, alerta. Debe ser Karim con Lupita, dijo, aunque su mano instintivamente buscó su teléfono, listo para llamar a emergencias si era necesario. Efectivamente, momentos después, Karim entró con Lupita, quien apenas vio a Maximiliano, corrió a abrazarlo con lágrimas en los ojos. ¡Ay, patrón! ¡Qué susto tan horrible nos dio! ¿Dónde está la niña? ¿Está bien? Está dormida, Lupita. Y sí, está bien, gracias a Dios y a Citlali. La mirada de Lupita se posó entonces en la pequeña que se había acercado silenciosamente. ¿Esta niña salvó a mi Jimenita?, preguntó con asombro. Así es, confirmó Maximiliano. La encontró y la cuidó cuando nadie más pudo hacerlo. Sin previo aviso, Lupita envolvió a Citlali en un abrazo apretado, murmurando bendiciones y agradecimientos. La niña, claramente incómoda con este despliegue de afecto, se quedó rígida pero no se apartó. Le traje todo lo que me pidió, patrón, dijo Lupita cuando finalmente soltó a Citlali. Ropa, comida, medicinas y también, bajó la voz, mirando alrededor como si temiera ser escuchada, le traje esto. De su bolso sacó un pequeño frasco de vidrio con algo que parecía agua. Agua bendita, explicó ante la mirada confundida de Maximiliano. Para protección. Y estas veladoras de Santa Bárbara, para alejar a los enemigos. Karim y Maximiliano intercambiaron miradas, pero ninguno comentó nada. Si la fe de Lupita le daba confort, ¿quién era él para cuestionarla? Gracias, Lupita. Ahora necesito que me cuentes todo lo que ha pasado en la casa desde que Jimena desapareció. Cualquier visita, cualquier llamada extraña, cualquier comportamiento inusual del personal. El ama de llaves asintió con seriedad. Le contaré todo, patrón. Y créame, hay mucho que contar. Mientras se dirigían al interior de la casa, Maximiliano notó que Citlali los seguía a una distancia prudente, sus ojos alertas absorbiendo cada detalle, cada palabra. Esta niña, pensó, podría ser más valiosa para resolver este misterio de lo que cualquiera podría imaginar. La mañana siguiente trajo consigo una atmósfera diferente a la casa. La presencia de Lupita había transformado el ambiente. El aroma de café recién hecho y huevos rancheros flotaba desde la cocina.
Las camas estaban impecablemente tendidas, y un orden sutil pero efectivo reinaba en cada habitación. Maximiliano, que había dormido poco analizando la información proporcionada por Lupita, encontró a las niñas ya despiertas en la cocina. Jimena, vestida con ropa limpia de su talla, parecía más animada que el día anterior. Citlali, por su parte, lucía casi irreconocible con jeans nuevos y una camiseta rosa que Lupita había comprado para ella. Su cabello, antes enmarañado, ahora estaba recogido en una trenza pulcra. «Buenos días», saludó Maximiliano, sorprendido por la transformación. «Veo que Lupita ha estado ocupada». «Le di un buen baño a esta criatura», respondió el ama de llaves con orgullo maternal. «Y le corté un poco el pelo. Estaba muy maltratado en las puntas». Citlali se tocó la trenza con cierta timidez, como si no estuviera acostumbrada a recibir tanta atención. «Siéntese, patrón», continuó Lupita, colocando un plato humeante frente a él. «Necesita comer bien para pensar claro». Mientras desayunaban, Maximiliano observó la dinámica entre las niñas. Jimena, habitualmente reservada, hablaba animadamente sobre todas las cosas que quería mostrarle a Citlali cuando volvieran a casa. Citlali, aunque más callada, asentía ocasionalmente, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y cautela. «Necesitamos hablar sobre lo que vamos a hacer», dijo Maximiliano cuando terminaron de comer. «Lupita me ha puesto al día sobre lo que ha estado pasando en mi ausencia, y la situación es más complicada de lo que pensaba». Las miradas se centraron en él. Según Lupita, desde la desaparición de Jimena, varias personas han estado muy interesadas en mi paradero. Mi hermana Regina ha visitado la casa 3 veces, algo inusual considerando que, normalmente, apenas nos vemos en Navidad y cumpleaños. Tadeo ha llamado constantemente, supuestamente preocupado, y Emiliano, mi contador, apareció sin previo aviso pidiendo acceso a mi oficina en casa para revisar unos documentos. «¿Y se lo permitió?», preguntó Karim, quien se había unido a ellos para el desayuno. Lupita dijo que no, siguiendo mis instrucciones habituales de no dejar entrar a nadie en mi ausencia. Pero esto confirma mis sospechas. Alguien cercano está detrás de todo esto, y probablemente está buscando algo específico. «¿Qué podrían estar buscando?», preguntó Citlali, sorprendiendo a todos con su intervención. Maximiliano consideró la pregunta. «No estoy seguro, pero debe estar relacionado con la fusión con Transmex. Es el único asunto pendiente lo suficientemente importante como para justificar acciones tan desesperadas». «Patrón», intervino Lupita, «hay algo más que debería saber. El señor Tadeo vino ayer por la tarde, después de que yo saliera. Mercedes, la cocinera, me dijo que estuvo casi 1 hora en su despacho». Maximiliano se tensó visiblemente. «¿Solo? ¿Sin supervisión?». «Eso parece. Dijo que necesitaba revisar algunos documentos para la reunión del consejo». «Tengo que volver», decidió Maximiliano abruptamente. «Necesito saber qué estaba buscando Tadeo en mi despacho». «Es demasiado peligroso», objetó Karim. «Si están vigilando la casa». «No iré directamente. Lupita puede llevarme en su auto hasta una calle cercana. Entraré por la puerta de servicio. Solo necesito revisar mi despacho, quizás acceder a mi computadora para comprobar algunos archivos». «Yo voy contigo», dijo Citlali inesperadamente. Todos la miraron sorprendidos. «No es buena idea», respondió Maximiliano. «Es peligroso, y tú debes quedarte aquí con Jimena». «Conozco las calles mejor que nadie», insistió la niña. «Puedo ver cosas que usted no vería, notar si alguien lo sigue. Además», añadió con una lógica implacable, «nadie sospecharía de un hombre caminando con su hija». Maximiliano quiso objetar, pero tenía que admitir que el plan tenía sentido. En las calles de Monterrey, un hombre de negocios solo llamaría más la atención que un padre con su hija. «Está bien», concedió finalmente, «pero seguirás mis instrucciones al pie de la letra. Y a la primera señal de peligro, volveremos inmediatamente». Citlali asintió con seriedad, como si acabara de recibir una misión de la mayor importancia. «Yo también quiero ir», exclamó Jimena, sintiendo que la dejaban fuera. «No, mi vida», respondió Maximiliano con firmeza. «Tú debes quedarte aquí con Lupita y Karim. Es más seguro. Además», añadió suavizando su tono,
Necesito que cuides a Manchas. Se sentiría muy solo sin ti». El perro, como si entendiera sus palabras, se acercó a Jimena y apoyó su cabeza en su regazo, arrancándole una sonrisa. «Está bien», aceptó la niña a regañadientes, «pero tienen que prometérmelo. Vuelvan sanos y salvos». «Te lo prometo», dijo su padre, besándole la frente. «Palabra de honor», añadió Citlali, con una solemnidad que hizo que los adultos intercambiaran miradas conmovidas. 2 horas más tarde, Maximiliano y Citlali se encontraban en el auto de Lupita, de camino a la mansión en San Pedro Garza García. La niña había sido transformada aún más por el ama de llaves, con un vestido sencillo pero elegante, zapatos nuevos y su cabello recogido con un listón. Podría pasar perfectamente por la hija de cualquier empresario adinerado. «Recuerda», le indicó Maximiliano mientras se acercaban a su destino, «si alguien pregunta, eres mi sobrina que está de visita desde Guadalajara. Tu nombre es Ana María y estás pasando el fin de semana conmigo mientras tus padres están de viaje». Citlali asintió repasando mentalmente su papel. «¿Y si nos encontramos con alguien que sepa que usted no tiene sobrina? La mayoría de mis conocidos no saben mucho sobre mi familia extendida, pero si surge algún problema, déjame hablar a mí». A medida que se adentraban en las exclusivas calles de San Pedro Garza García, Citlali observaba con asombro las mansiones detrás de altos muros, los jardines perfectamente cuidados, los autos de lujo. Era un mundo completamente ajeno al suyo, a solo kilómetros de distancia pero separado por un abismo social insalvable. «¿Todas estas casas son como la suya?», preguntó con genuina curiosidad. «Más o menos», respondió Maximiliano, notando por primera vez lo absurdamente opulento que debía parecer su estilo de vida para alguien como Citlali, aunque cada una refleja los gustos y personalidad de sus dueños. «¿Y todas tienen habitaciones vacías como la suya?». La pregunta, inocente pero profunda, golpeó a Maximiliano con fuerza. «¿Qué quieres decir? En su casa de la montaña hay 5 habitaciones, pero solo usan 2. Mientras tanto, hay familias enteras viviendo bajo puentes». No había acusación en su voz, solo una observación fáctica, pero Maximiliano sintió el peso de esa verdad como nunca antes. «Tienes razón», admitió después de un momento. «Nunca lo había pensado así». Lupita detuvo el auto a 2 calles de la mansión como habían acordado. «Los esperaré aquí», dijo. «Si no regresan en 1 hora, llamaré a Karim». Maximiliano asintió y tomó la mano de Citlali. Juntos caminaron por la acera, aparentando ser simplemente un padre y su hija dando un paseo dominical. Al llegar a la esquina de su calle, Maximiliano se detuvo, estudiando su entorno. «¿Ves algo sospechoso?», preguntó a Citlali en voz baja. La niña escaneó la calle con ojos expertos, acostumbrados a detectar peligros potenciales. «Hay un auto negro estacionado frente a su casa, con un hombre dentro». Maximiliano siguió discretamente su mirada. Efectivamente, un sedán oscuro con vidrios polarizados permanecía estacionado cerca de la entrada principal de su mansión. «Vigilancia», murmuró. «Tenías razón. Tomaremos la entrada de servicio». Rodearon la manzana, llegando a una calle lateral, donde una discreta puerta en el muro perimetral daba acceso al área de servicio de la mansión. Maximiliano introdujo un código en el panel de seguridad y la puerta se abrió silenciosamente. El jardín trasero estaba desierto, como era de esperar en domingo. Avanzaron rápidamente hasta la puerta de la cocina, que Maximiliano abrió con su llave. «Buenos días, don Maximiliano», saludó Mercedes, la cocinera, con evidente sorpresa. «No esperábamos verlo hoy». «Buenos días, Mercedes. Necesito revisar unos documentos en mi despacho». «Esta es Ana María, mi sobrina», añadió presentando a Citlali, quien hizo una pequeña reverencia, tal como Lupita le había enseñado. «Un placer, señorita», respondió Mercedes, aunque su mirada curiosa iba de la niña a Maximiliano. «¿Desean que les prepare algo?» «No es necesario, gracias. No nos quedaremos mucho tiempo». Maximiliano condujo a Citlali a través de la mansión, evitando las áreas principales donde podrían encontrarse con algún otro miembro del personal. La niña observaba todo con ojos maravillados. Los techos altos, las escaleras de mármol, las obras de arte en las paredes,
los muebles que probablemente costaban más que todo lo que ella había poseído en su vida. Finalmente, llegaron al despacho. Maximiliano cerró la puerta tras ellos y se dirigió inmediatamente a su escritorio. «Quédate junto a la ventana», indicó a Citlali. «Avísame si ves movimiento en la entrada principal». Mientras la niña tomaba posición como vigilante, Maximiliano encendió su computadora y comenzó a revisar rápidamente sus archivos. Todo parecía en orden, pero algo no encajaba. Había sutiles diferencias en la organización de algunos documentos físicos, como si alguien los hubiera revisado y no los hubiera colocado exactamente en su posición original. «Alguien ha estado hurgando aquí», murmuró, más para sí mismo que para Citlali. Continuó su búsqueda accediendo a su correo electrónico corporativo. Entre los mensajes recientes, uno llamó su atención. Una notificación de acceso a su cuenta desde una ubicación desconocida justo el día anterior. «Bingo», dijo en voz baja. «Alguien accedió a mi correo ayer, probablemente Tadeo cuando estuvo aquí». Siguiendo su intuición, revisó la carpeta de borradores y encontró algo extraño. Un mensaje a medio redactar dirigido al presidente de Transmex, aparentemente escrito por él, donde expresaba dudas sobre la fusión y sugería posponerla indefinidamente. «Esto no lo escribí yo», dijo, sintiendo que las piezas comenzaban a encajar. Estaban preparando un mensaje falso para sabotear la fusión. «Don Maximiliano», llamó Citlali en voz baja desde la ventana. «Hay un auto llegando». Maximiliano se tensó. «¿Puedes ver quién es?». La niña entrecerró los ojos, esforzándose por distinguir al ocupante. «Es una mujer elegante, pelo corto, como de su edad». «Regina», murmuró Maximiliano. «Mi hermana». Rápidamente guardó la evidencia del correo electrónico falsificado en una memoria USB que siempre llevaba consigo, apagó la computadora y se dirigió a la puerta. «Tenemos que irnos antes de que entre». Pero cuando abrió la puerta, se encontró cara a cara con Regina, quien pareció tan sorprendida como él. «¿Maximiliano?». Su expresión pasó rápidamente de la sorpresa a algo más complejo, una mezcla de alivio y alarma. «¿Dónde has estado?». Todos estábamos preocupadísimos. Y su mirada se posó en Citlali. «¿Quién es esta niña?». Maximiliano mantuvo la compostura, consciente de que su respuesta podría revelar cuánto sabía. «Ana María, mi sobrina de Guadalajara», respondió con naturalidad. «Está pasando el fin de semana conmigo. En cuanto a dónde he estado, tuve que alejarme para pensar. La desaparición de Jimena». Regina dio un paso adelante, estudiándolo intensamente. «¿Has sabido algo de ella?». «No», mintió Maximiliano, observando cuidadosamente la reacción de su hermana. «Nada aún». Algo en los ojos de Regina. ¿Alivio? ¿Decepción? Le confirmó que estaba involucrada de alguna manera. «¿Qué haces aquí en domingo?», preguntó, cambiando de tema. «Vine a dejarte algunos documentos que Tadeo pensó que querrías revisar antes de la reunión del consejo», respondió ella, levantando una carpeta. «No esperaba encontrarte aquí. Necesitaba recoger algunas cosas, no me quedaré». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado de sospechas no expresadas y verdades ocultas. «Bueno, te dejaré los documentos y me iré», dijo finalmente Regina. «Pero llámame, por favor. Estamos todos muy preocupados». «Lo haré», prometió Maximiliano, sabiendo que no tenía intención de cumplir. Después de que Regina dejara los documentos y se marchara, Maximiliano exhaló lentamente. «Tu hermana miente», dijo Citlali sin rodeos. Lo noté por cómo evitaba mirarlo directamente cuando hablaba de Jimena. Maximiliano miró a la niña con renovado respeto. «Eres muy observadora. ¿Cree que ella está involucrada en el secuestro?». «No lo sé con certeza, pero definitivamente sabe más de lo que dice». Maximiliano tomó la carpeta que Regina había dejado. «Veamos qué documentos importantes quería que revisara». Al abrir la carpeta, encontró lo que parecían ser informes financieros estándar de Cortrans, pero al examinarlos más detenidamente, notó sutiles discrepancias con los informes originales que él había revisado semanas atrás. «Han alterado las proyecciones financieras», murmuró, sintiendo una mezcla de rabia y traición. «Están intentando manipular los números para que la fusión parezca desastrosa para nuestra empresa». La conspiración comenzaba a tomar forma,
el secuestro de Jimena para desestabilizarlo emocionalmente, documentos falsificados para sabotear la fusión, acceso no autorizado a su correo para enviar mensajes fraudulentos. Todo apuntaba a un plan cuidadosamente orquestado para tomar el control de Cortrans. «Tenemos que irnos», dijo, guardando los documentos en su maletín. «Ya tenemos lo que necesitábamos». Cuando se disponían a salir por donde habían entrado, Citlali lo detuvo. «Espere, ¿no quiere ver el cuarto de Jimena primero? Podría haber algo importante allí». Maximiliano consideró la sugerencia. La niña tenía razón. Si los conspiradores habían estado buscando algo en su despacho, podrían haber revisado también la habitación de Jimena. «Vamos», decidió. «Pero rápido». La habitación de Jimena en el segundo piso era un espacio amplio y luminoso, decorado en tonos pastel con muebles elegantes y estanterías llenas de libros y juguetes. A primera vista, todo parecía en orden, pero cuando Citlali comenzó a explorar con ojo crítico, notó algo. «Han movido cosas», dijo señalando la estantería. «Los libros están en orden diferente a como Jimena me dijo que los tiene. Y ese cajón», apuntó al escritorio, «está mal cerrado». Maximiliano se acercó al escritorio y abrió el cajón indicado. En su interior, encontró el diario de Jimena, aparentemente intacto, y varios cuadernos escolares. Pero al revisar más a fondo, descubrió que faltaba algo importante: la pequeña cámara digital que le había regalado a Jimena en su último cumpleaños. «La cámara de Jimena no está», dijo, sintiendo que había encontrado otra pieza del rompecabezas. «Jimena la lleva a todas partes. Toma fotos de todo lo que le parece interesante». «¿Cree que pudo haber fotografiado algo que no debía ver?», preguntó Citlali, siguiendo su línea de pensamiento. «Es posible», respondió Maximiliano. «Jimena tiene una curiosidad insaciable. Si vio algo sospechoso». El sonido de una puerta abriéndose en la planta baja los alertó. «Tenemos que irnos», susurró Maximiliano. Ahora, tomando a Citlali de la mano, se dirigió rápidamente hacia la escalera de servicio. Bajaron en silencio, evitando los escalones que sabían que crujían, y salieron por la cocina, que afortunadamente estaba vacía en ese momento. Una vez fuera de la mansión, caminaron a paso normal hasta donde Lupita los esperaba. Solo cuando estuvieron en el auto, alejándose de San Pedro Garza García, Maximiliano se permitió respirar tranquilo. «¿Encontró lo que buscaba?», preguntó Lupita mirándolos por el retrovisor. «Más de lo que esperaba», respondió Maximiliano sombríamente. «Y ninguna buena noticia». Citlali, sentada silenciosamente a su lado, tomó su mano en un gesto sorprendentemente reconfortante. «Vamos a resolver esto», dijo con una confianza que Maximiliano no sentía en ese momento. «Encontraremos la cámara y descubriremos quién está detrás de todo». Maximiliano apretó suavemente la pequeña mano que sostenía la suya, agradecido por este inesperado apoyo. «Sí», concordó, encontrando renovada determinación. «Lo haremos, juntos». El regreso a la casa de la montaña transcurrió en relativo silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Maximiliano procesaba toda la información obtenida, intentando conectar las piezas del rompecabezas. Citlali observaba el paisaje, su rostro serio reflejando una madurez impropia de su edad. Lupita rezaba en voz baja, invocando la protección de santos y vírgenes para toda la familia. Cuando llegaron, encontraron a Jimena y Karim en el jardín trasero, jugando con manchas. Al ver el auto, Jimena corrió hacia ellos abrazando primero a su padre y luego, con igual entusiasmo, a Citlali. «¿Cómo les fue? ¿Encontraron algo? ¿Vieron a alguien sospechoso?». Las preguntas salían atropelladamente de su boca. «Encontramos algunas pistas», respondió Maximiliano, acariciando su cabello. «Pero necesitamos hablar en privado. Vamos adentro». Una vez en la sala, con Jimena jugando con manchas en el jardín bajo la vigilancia de Lupita, Maximiliano compartió sus descubrimientos con Karim. «Alguien ha manipulado documentos financieros clave para hacer que la fusión con Transmex parezca desastrosa para Cortrans», explicó, mostrando los papeles que había traído. «También intentaron enviar un correo falso a mi nombre, expresando dudas sobre la transacción». «¿Y crees que tu hermana está involucrada?», preguntó Karim, hojeando los documentos.
Definitivamente. Su reacción cuando le dije que no sabía nada de Jimena fue reveladora. Estaba aliviada, y estos documentos falsificados los trajo ella personalmente. Pero la pregunta sigue siendo ¿por qué?, intervino Citlali, sorprendiendo a ambos hombres con su agudeza. ¿Qué ganan saboteando esa fusión? Maximiliano consideró la pregunta, que iba directamente al corazón del asunto. La fusión con Transmex representaría un crecimiento exponencial para Cortrans. Nos convertiríamos en la empresa de logística más grande de Latinoamérica. Pero hay una cláusula importante en el acuerdo. Yo mantendría el control mayoritario de la empresa fusionada. Y si la fusión no ocurre, comenzó Karim. Si la fusión fracasa, especialmente de manera escandalosa, el valor de nuestras acciones caería dramáticamente. Sería el momento perfecto para que alguien intentara una adquisición hostil. ¿Tadeo?, sugirió Karim. Posiblemente. Siempre ha querido más control sobre la empresa, pero necesitaría ayuda financiera para comprar suficientes acciones, y ahí es donde podría entrar Regina. Mi hermana heredó una fortuna considerable de nuestros padres, además de sus propios negocios. ¿Qué hay del jefe de seguridad?, preguntó Citlali. ¿Por qué participaría en algo así? Dinero, supongo, o tal vez tiene sus propios resentimientos. Maximiliano se pasó una mano por el cabello, frustrado. Lo que no entiendo es por qué secuestrar a Jimena. Es un riesgo enorme para algo que podrían haber intentado por medios más convencionales. Tal vez no planeaban dañarla realmente, sugirió Karim. Solo mantenerla escondida lo suficiente para desestabilizarte durante las negociaciones cruciales. O tal vez, añadió Citlali pensativamente, Jimena vio algo que no debía ver. Mencionó que falta su cámara. ¿Y si fotografió algo incriminatorio? La sugerencia quedó flotando en el aire como una revelación. Maximiliano recordó lo que Jimena le había dicho sobre el día de su desaparición. El hombre que la recogió olía a su colonia. Un detalle aparentemente insignificante que ahora cobraba un nuevo significado. Necesito hablar con Jimena, decidió. Preguntarle específicamente sobre su cámara, sobre lo que podría haber fotografiado en los días previos a su desaparición. Encontraron a Jimena en el jardín, donde continuaba jugando con manchas bajo la supervisión de Lupita. Al ver su expresión seria, la niña intuyó que algo importante sucedía. ¿Qué pasa, papá?, preguntó acercándose a ellos. Necesito hacerte algunas preguntas, mi amor, respondió Maximiliano, sentándose en un banco de piedra y haciendo un gesto para que Jimena se sentara a su lado. Sobre tu cámara digital, la que te regalé en tu cumpleaños. ¿Mi Nikon? El rostro de Jimena se iluminó. ¿La encontraste? La llevaba conmigo el día que... Su voz se apagó, el recuerdo claramente aún doloroso. No la encontré, pero es importante saber si tomaste fotos de algo inusual en los días antes de que te llevaran. Jimena frunció el ceño, pensativa. Tomo fotos de todo, papá, de los pájaros en el jardín, de mis amigas en la escuela, de edificios que me parecen bonitos. ¿Recuerdas si fotografiaste algo en la casa? Personas, documentos, cualquier cosa que te pareciera extraña. La expresión de Jimena cambió, una chispa de reconocimiento iluminando sus ojos. El domingo, dijo lentamente. El domingo antes de que me llevaran, estaba jugando a ser espía. Me escondí en tu despacho cuando tenías esa reunión con el tío Tadeo y la tía Regina. Maximiliano se tensó. No recordaba ninguna reunión con Tadeo y Regina ese domingo. Había estado en la oficina, preparando documentos para la semana siguiente. ¿Qué reunión, Jimena? Yo no estaba en casa ese domingo. Lo sé, por eso me pareció raro. Ellos entraron a tu despacho cuando no estabas. Estaban buscando algo en tu computadora. Me escondí detrás del sofá grande y les tomé fotos. Pensé que sería divertido mostrártelas después, como una broma. El corazón de Maximiliano latía acelerado. ¿Recuerdas qué estaban haciendo exactamente? La tía Regina vigilaba la puerta mientras el tío Tadeo usaba tu computadora. Hablaban en voz baja, pero alcancé a escuchar algo sobre documentos, contratos y firma falsificada. ¿Y les tomaste fotos? Jimena asintió. Varias, con el zoom, para que se viera bien la pantalla de la computadora. Después salí sin que me vieran y subí las fotos a mi tablet. La cámara la guardé en mi mochila escolar. ¿Tu tablet?
Maximiliano se inclinó hacia adelante, su esperanza renovada. ¿Dónde está tu tablet? En mi habitación, supongo. No la llevé a la escuela ese día. Maximiliano intercambió miradas con Karim y Citlali. Si la tablet seguía en la mansión, contenía evidencia crucial que podría exponer toda la conspiración. ¿Hay alguna forma de acceder a esas fotos sin ir a la casa?, preguntó Karim. Las fotos se sincronizan automáticamente con mi cuenta en la nube, respondió Maximiliano sacando su teléfono. Si Jimena utilizó su cuenta vinculada a la mía, podría acceder desde aquí. Con manos ligeramente temblorosas, Maximiliano accedió a su cuenta en la nube y buscó la carpeta compartida con Jimena. Efectivamente, allí estaban las fotos, con fecha del domingo anterior. Imágenes que mostraban claramente a Tadeo en su computadora, accediendo a documentos confidenciales relacionados con la fusión, mientras Regina vigilaba la puerta. Esto es, Maximiliano no encontraba palabras para expresar la mezcla de emociones que lo embargaba: rabia por la traición, alivio por haber encontrado pruebas concretas y un orgullo inmenso por la astucia de su hija. Es la evidencia que necesitábamos, completó Karim. Prueba directa de acceso no autorizado a información confidencial. Y explica por qué secuestraron a Ximena, añadió Citlali. Necesitaban su cámara y asegurarse de que no contara lo que había visto. Ximena, que hasta ese momento había seguido la conversación con interés, de repente palideció. ¿El tío Tadeo fue quien me mandó secuestrar?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿La tía Regina también? Maximiliano abrazó a su hija, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. Eso parece, mi vida. Pero no te preocupes, no podrán hacerte daño nunca más. Ahora tenemos pruebas de sus crímenes. ¿Qué haremos con estas fotos?, preguntó Karim mientras Maximiliano descargaba las imágenes en su teléfono. Primero, asegurarlas. Las enviaré a mi abogado de confianza inmediatamente. Después, su rostro se endureció con determinación. Confrontaré a Tadeo y Regina directamente. La reunión del consejo está programada para mañana a las 10 de la mañana. Será el momento perfecto. Es peligroso, advirtió Karim. Si son capaces de secuestrar a una niña, ¿quién sabe de qué más son capaces? No iré solo, respondió Maximiliano, y estaré preparado. Mientras los adultos discutían estrategias, Citlali se había sentado junto a Ximena, tomando su mano en un gesto de consuelo. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ximena negó con la cabeza, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Creí que me querían. La tía Regina siempre me trae regalos de sus viajes. El tío Tadeo me enseñó a jugar ajedrez. A veces, dijo Citlali con la sabiduría que solo puede venir del sufrimiento, las personas que deberían querernos son las que más nos lastiman. Pero eso no significa que algo esté mal contigo. El problema está en ellos. Ximena miró a su amiga con ojos brillantes por las lágrimas. ¿Cómo te volviste tan inteligente? Citlali se encogió de hombros, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. La calle enseña muchas cosas, y tuve una buena madre que me enseñó a ver a las personas como realmente son, no como pretenden ser. Maximiliano, que había escuchado este intercambio, sintió una punzada en el corazón. En medio de toda esta crisis, estas dos niñas habían formado un vínculo que parecía más fuerte y genuino que muchas de las relaciones que él había cultivado durante años en el mundo de los negocios. Bien, dijo, volviendo a centrar la atención en el plan, esto es lo que haremos. A medida que el sol comenzaba a descender tras las montañas, iluminando el valle con tonos dorados y rojizos, los 5 ocupantes de la casa, Maximiliano, Ximena, Citlali, Lupita y Karim, se reunieron alrededor de la mesa del comedor, no solo para compartir la cena preparada por Lupita,